Ya, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a otro día maravilloso. Esta vez va a estar a cargo de Ángela, así que le daremos la bienvenida a Ángela. Y por favor chicos, no se olviden poner sus nombres para la lista. O sea, yo voy a ir fijándome quiénes están conectados y en base a eso voy a ir anotando quiénes han sido puntuales. ¿Sí? Daniela, por favor. Ahora, por favor, demos la bienvenida a Ángela. Dale, Ángela, todo tuyo. Gracias, Ros. Bueno, buenas tardes, chicos. Hoy vamos a exponer, les vamos a presentar lo que es el tema de generalidades del sistema nervioso y médula espinal. ¿Se ve bien? Sí, se ve bonito, Ángela. Ya, voy a iniciar entonces. Bueno, vamos a empezar a explicar lo que es el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? Es un conjunto de estructuras que están especializadas en tres funciones básicas, que es la de recibir información mediante receptores. Esta va a ser su función sensitiva. Una vez que han recibido esta información, el sistema nervioso va a procesar la información. Esta es su función integradora. Una vez que va a procesar esta información, va a efectuar una respuesta. Esta es su función motora. El sistema nervioso va a actuar junto con el sistema endocrino para conservar lo que es la homeostasis. La diferencia es que el sistema nervioso responde de una manera más rápida, pero su respuesta es de menor duración, y el sistema endocrino tarda más en responder, pero su respuesta va a ser de mayor duración. Bueno, vamos a empezar a dividir al sistema nervioso. Tenemos dos divisiones, la que es morfológica o anatómica y la que es fisiológica o funcional. En la morfológica tenemos las dos divisiones que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar conformado por lo que es el encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo vamos a tener el cerebro, cerebelo y el tronco encefálico, que va a estar compuesto por la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. El sistema nervioso periférico va a estar en y los nervios raquídeos. Bueno, luego tenemos lo que es la división fisiológica o funcional, en el que vamos a tener el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo visceral. En este vamos a tener lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y la otra división que va a ser el sistema nervioso somático o de relación. Bueno, vamos a empezar viendo lo que es la estructura. Está conformado principalmente por lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. En lo que es la médula espinal vamos a tener la sustancia gris internamente y la sustancia blanca por fuera. Lo contrario va a pasar en el cerebro, que tenemos la sustancia blanca por dentro y la sustancia gris por fuera. La sustancia gris va a estar conformada por cuerpos neuronales, por fibras amielínicas, por tejido neurólico y por vasos sanguíneos. Y mientras que la sustancia blanca va a estar formada por fibras mielinizadas, por tejido neurólico y por vasos sanguíneos. Es lo que le va a dar el color blanco a la sustancia blanca van a ser las fibras mielinizadas. Bueno, pasamos a algo muy importante, que es la neurona. En número tenemos 100.000 millones de neuronas, que van a variar de 5 a 130 micras en tamaño. La neurona va a tener tres partes importantes. Uno que es el cuerpo, que va a tener el núcleo, el citoplasma, va a tener toda la maquinaria para que sintetice enzimas. Luego tenemos a las dendritas, que son ramificaciones, que son las que van a recibir la información para la neurona. Y luego tenemos el axón, que es una proyección más larga, que va a tener lo que es el terminal del axón. Puede tener fibras de mielina. Estas fibras de mielina lo que hacen es facilitar la conducción. Hacen más rápida la conducción.
El transporte del axón puede ser transporte anterrógrado o transporte retrógrado. El transporte anterrógrado va a ser de dirección del cuerpo hacia el axón y va a transformar los nutrientes necesarios para que el axón se desarrolle. Mientras que el transporte retrógrado va a ser todo lo contrario, va a ser del axón hacia el cuerpo. Va a transportar ya sustancias catabolizadas como lo que son el virus de la rabia, el virus del herpes zóster y el virus del tétanos. Hablando de la neurona, va a tener tres funciones principales que son la excitabilidad, la conductibilidad y la troficidad. Podemos clasificar a las neuronas según su forma, que van a ser las neuronas según su forma y según sus prolongaciones, que van a ser las neuronas esféricas, las piriformes, las piramidales y las estrelladas. Según sus prolongaciones vamos a tener las monopolares, las dipolares y las multipolares. Bueno, tenemos que son las fibras nerviosas que representan las prolongaciones periféricas de las neuronas, es decir, las dendritas y los axones. Estas pueden ser, como ya hemos mencionado, mielínicas o amielínicas. Cuando se van a agrupar van a formar lo que son los haces, los fascículos y los cordones. El haz va a ser una fibra homogénea, tienen el mismo origen y la misma terminación las fibras. El fascículo va a ser lo contrario, que son fibras heterogéneas con distinto origen y distinta terminación. Y el cordón ya van a ser agrupaciones mayores de estas fibras. Bueno, tenemos algo muy importante que son las sinapsis, que van a ser áreas de contacto funcional. Es muy importante que es funcional ya que no va a haber un contacto físico real. Tenemos de dos tipos, las que son las químicas, que son las más frecuentes y las más estudiadas, y las eléctricas, de las cuales todavía no existe tanta información o tanto conocimiento. Las sinapsis pueden ser de estos 5 tipos. En A, que va a ser la axodendrítica, es decir, la sinapsis entre el axón y las dendritas. B, que va a ser la axosomática, del axón con el soma neuronal. C, que va a ser axoxónica entre dos axones. D, que va a ser la dendrodendrítica entre dendritas. Y la E, que va a ser el axo espinoso entre el axón y las espinas de las dendritas. Bueno, acá podemos ver lo que es la estructura de una sinapsis, que va a tener lo que es la célula presináptica y la célula postsináptica principalmente. Va a tener unas vesículas sinápticas que van a estar llenas de neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a ser liberados hacia lo que es el espacio sináptico. Esto es a lo que se refería con que no hay un contacto físico real, porque existe este espacio, para que sean liberadas hacia los receptores de la célula postsináptica. Bueno, ahora vamos a pasar con el tema de médula espinal. Vamos a ver lo que son las generalidades. Bueno, la médula espinal va a tener una forma de un cilindro alargado, va a ser ligeramente aplanada transversalmente. Vamos a tener unos engrosamientos cervicales. Vamos a tener dos engrosamientos principalmente. Uno que va a ser el engrosamiento cervical, del cual se va a originar el plexo braquial. Este engrosamiento cervical va a estar entre las vértebras C4, cervical 4 y la torácica 2. Luego tenemos lo que es el engrosamiento lumbosacro, que va a originar lo que es el plexo lumbosacro. Esta se va a encontrar entre las vértebras torácica 10 a lumbar 1. Podemos ver lo que es la longitud de la médula, que va a ser 45 centímetros en el hombre y 43 centímetros en la mujer. A pesar de que toda la columna vertebral va a medir 75 centímetros aproximadamente. Es decir, no va a ocupar toda la columna vertebral. Tiene un peso de 28 gramos. Su dirección es dentro del conducto raquídeo de la columna y va a seguir las inflexiones de la columna vertebral. Tiene una consistencia pastosa y blancuzca, va a tener un color blanquecino algo opaco
y sus límites van a ser el superior, la emergencia del primer par raquídeo, y el inferior va a ser el disco intervertebral de entre L1 a L2. Después del engrosamiento lumbosacro, la médula se va a ir adelgazando, por así decirlo, hasta llegar a lo que es el cono medular, a la altura de lo que ya habíamos mencionado, que es su límite inferior, a la altura de las vértebras L1 y L2. A partir de aquí se va a continuar con unas fibras nerviosas que se denominan cola de caballo, que podemos verlas acá. Ahora vamos a hablar sobre sus relaciones y sus medios de fijación. En cuanto a relaciones, podemos mencionar que tiene en sus medios de fijación tiene el estuche blando y el estuche duro. El estuche blando va a estar conformado por las tres meninges, que van a ser la dura madre, el aracnoides y la pia madre. Aquí se las puede apreciar mejor. Y por el espacio peridural, que va a ser que lo podemos observar acá, que va a ser un espacio de tejido adiposo por fuera de lo que es la dura madre. Luego en el estuche duro vamos a tener lo que es osteoligamentario, que vamos a tener lo que son sus límites con los ligamentos y con los huesos, en el cual podemos observar en la porción anterior va a estar relacionado con el ligamento longitudinal posterior, que podemos observarlo acá. A los lados va a estar fijado con el ligamento dentado, que podemos observarlo en esta otra imagen también. Sus relaciones con los huesos va a ser que en la porción anterior va a estar relacionada con la cara posterior del cuerpo de la vértebra. En su parte posterior va a estar relacionado con la base de lo que es la apófisis espinosa. Bueno, aquí en esta imagen podemos apreciar lo que ya habíamos mencionado, que es la cola de caballo, el ligamento dentado, la dura madre. Ahora vamos a hablar lo que es la morfología externa. En la sustancia gris vamos a tener lo que son las astas anteriores y las astas posteriores. En la sustancia blanca vamos a poder apreciar los cordones anterior, posterior y lateral. En la porción anterior vamos a apreciar lo que es la fisura media anterior, lo que va a ser el surco anterolateral, que va a delimitar el cordón anterior y el lateral, y de este van a salir las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Luego podemos apreciar aquí lo que es el surco longitudinal posterior, el surco posterolateral, del cual van a salir las raíces posteriores. Este es un poco más profundo que el anterior, que el anterolateral. En medio de estos dos se va a encontrar el surco intermedio. Tanto el cordón anterior como el posterior van a ser ligeramente convexos, pero los laterales van a ser más convexos. Bueno, aquí podemos apreciar nuevamente lo que son las astas anteriores, las astas posteriores. Las astas anteriores van a tener lo que es una cabeza y una base. Y las astas posteriores, lo que es la cabeza, el cuello y la base. En medio vamos a tener lo que es la comisura gris y por dentro el conducto central. Acá podemos apreciar lo que es lo que describen casi siempre en todos los libros, que es la forma de H de la sustancia gris. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la estructura de la sustancia gris, en el cual vamos a tener dos tipos de neuronas: las neuronas radiculares, acá falta una D, perdón, y las neuronas cordonales. Las neuronas radiculares se llaman así porque sus axones van a ir a formar lo que son las raíces de los nervios. Tenemos lo que es la neurona alfa, que podemos verla acá, es una neurona grande que va a ir a inervar lo que es el músculo esquelético y las células extrafusales del músculo esquelético. Tenemos acá luego a las neuronas gamma, que van a ser un poco más pequeñas, igual van a ser situadas en el asta anterior.
y van a ir igual a inervar lo que es el músculo esquelético y las células intrafusales. Tenemos a las neuronas simpáticas, que va a ir a, como ya habíamos mencionado, que se divide en simpático y en parasimpático. Las neuronas simpáticas van a lo que es el miocardio, las glándulas, la musculatura lisa. Y el sistema parasimpático va a ir a inervar lo que es la musculatura de la vejiga, de los aparatos genitourinarios, etc. Bueno, luego tenemos lo que son las neuronas cordonales. Los axones de estas neuronas van a formar lo que son los cordones. Tenemos de 4 tipos. La primera, que va a ser la neurona tautómera, que sus prolongaciones van a ir al mismo lado de la hemimédula de donde está su cuerpo, como podemos apreciar acá. Luego tenemos a las neuronas heterómeras, que van a cruzar la comisura y van a ir al lado opuesto de la hemimédula. Luego tenemos a la hecatómera, que una va a irse al lado contrario y una va a seguir el mismo lado. Y luego tenemos a la neurona ganglionar, que van a ir a formar lo que son las raíces posteriores. Bueno, vamos a empezar con lo que es la sistematización y los núcleos de la sustancia gris. Acá podemos apreciar lo que es la zona viscerosensitiva, la zona somatosensitiva, la zona visceromotora y la zona somatomotora. En estas podemos encontrar ciertos núcleos. Vamos a empezar con los del asta anterior. Vamos a tener al núcleo medial anterior, que va a inervar lo que es la musculatura posterior, tanto del cuello como del tronco. Y luego tenemos al núcleo lateral, que va a inervar el resto de esta musculatura. Yéndonos a los del asta posterior, vamos a tener el núcleo zonal o marginal, que va a ser el de Waldeyer. El núcleo de Rolando, que va a captar impulsos táctiles, termoalgésicos, de prurito, cosquilleo y sexuales. Luego tenemos al núcleo propio. Tenemos el núcleo propio al núcleo basal medial de Clark, que se relaciona con la sensibilidad profunda inconsciente. Luego tenemos al núcleo lateral de Bestereu, que se relaciona con la sensibilidad profunda inconsciente y con los reflejos espinales. Luego tenemos en la comisura lo que es el núcleo medial, que se va a hallar en toda la médula de una función todavía desconocida, y el lateral, que va a estar relacionado con lo que son el parasimpático y el simpático. Luego tenemos lo que es la división por lo que son las láminas, que vamos a tener de la lámina 1 a la 6 en las astas posteriores, la lámina 7 en la comisura, la lámina 8 en la asta anterior, la 9 igualmente en la anterior y la 10 en el conducto, rodeando el conducto. Bueno, ahora yéndonos a lo que es la sustancia blanca, vamos a tener lo que son los haces. Estos ya los vamos a ir viendo más adelante en lo que son los temas de vías sensitivas y vías motoras, pero para ir dando una introducción voy a mencionar las funciones de algunos. En el espinotalámico anterior va a tener la función de la sensibilidad táctil, consciente o grosera, o del tacto ligero. El espinotalámico lateral va a conducir impulsos dolorosos térmicos o la sensación de llenado vesical y de la micción. El espinocerebeloso o de Fletching va a tener una propiocepción inconsciente del segmento inferior del tronco. El de Gowers va a monitorizar los arcos reflejos, de los que ya vamos a hablar más adelante. El de Gracil o de Gall va a tener lo que es la propiocepción y el tacto discriminativo fino. El coniforme o de Burdarch va a tener lo que es la propiocepción y tacto discriminativo fino conscientes del segmento superior del tronco.
Todos estos que les acabo de mencionar son los haces ascendentes o sensitivos que ya los vamos a ir viendo en temas posteriores. Luego tenemos los que son los motores, que van a ser el piramidal directo, el piramidal cruzado, el vestíbulo espinal medial, el lateral, el retículo espinal medial, el lateral, el rubro espinal y el texto espinal. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el arco reflejo. El arco reflejo va a ser una respuesta, los reflejos son una respuesta inmediata a un estímulo. Un arco reflejo va a contar de estos, tiene estos componentes principales. Primeramente va a tener el receptor sensorial, que va a hacer captar el estímulo y va a transmitirlo a lo que es la neurona sensitiva. Esta neurona sensitiva va a captar el estímulo de los receptores y los va a llevar al centro de integración. El centro de integración lo que va a hacer es llevarlo hacia la neurona motora, y la neurona motora va a llevarlo hacia lo que son los órganos efectores, como en este caso va a ser el músculo cardíaco, esquelético, perdón. Y bueno, eso sería todo el tema en resumen para dar una introducción a lo que es médula oblongada que van a exponer a continuación. No sé si tienen alguna duda o si fue muy rápido. ¿Algo que quisieran que repita? Chicos, este es el momento en el cual pueden realizarle preguntas a Ángela si algo no está del todo claro. Por cierto, solo tenemos 9 minutos, chicos, así que podríamos igual darle apresurada. Entonces, todo está bien. Ángela, muy bonita tu exposición, las diapositivas, todo explicado. Y bueno, como ha estado bien explicado, yo creo que podemos hacerles preguntas, ¿no, chicos? Ya, saquen una hoja. Primera Disculpe, pregunta. yo tengo una duda sobre la neurona alfa. Bueno, no Ya, comprendí dale. esa parte. Ok. Ángela. A ver, voy a regresar hacia esa diapositiva. Ahí, ¿dónde está? No está más adelante, perdón. Ya bueno, aquí tenemos lo que es la motoneurona alfa. Son grandes, están localizadas en el asta anterior, como podemos apreciarlo. Van a estar destinadas a la inervación de los músculos esqueléticos. Más precisamente a lo que van a ser las fibras musculares extrafusales. Van a formar la placa neuromuscular y van a liberar acetilcolina, que es un neurotransmisor excitador. También se me olvidó mencionar que van a haber unas células, las células de Renshaw, que podemos apreciar hasta acá. Son unas de axones cortos, y eso es lo que van a hacer, va a ser inhibir a estas motoneuronas mediante el neurotransmisor glicina. ¿Tienes alguna duda más respecto? Sobre los núcleos. Ajá. ¿Eso es de acá? Sí, esos, los núcleos. Ya. Su función bueno, ya tenemos acá lo que están divididos por astas, por el asta anterior, posterior y lo que es en la comisura. Los núcleos anteriores van a tener la función motora. El medial, se va a dirigir a lo que es la inervación de la musculatura posterior del cuello y del tronco. Y el lateral va a hacer lo mismo, va a ir hacia la musculatura, pero de lo restante. Luego tenemos al núcleo zonal de Waldeyer, que se va a hallar cubriendo el extremo periférico del asta posterior. Luego tenemos al núcleo gelatinoso de Rolando, que va a ocupar la cabeza del asta posterior. Va a captar impulsos táctiles, termalgésicos, de prurito, cosquilleo y sexuales. Luego tenemos lo que es el núcleo propio,
que se va a ubicar entre la cabeza y la base. Tiene la misma función que el gelatinoso de Rolando. Luego tenemos al basal medial o de Clark, que está acá. Este se encuentra en la parte media de la base. Se va a relacionar con la sensibilidad profunda e inconsciente. Y por último tenemos el núcleo basal de Bechtereau, que se va a localizar en la parte lateral de la base de las astas posteriores, y su función va a ser relacionar la sensibilidad profunda, inconsciente y los reflejos espinales.